Buenos días, es un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Estamos aquí para meditar en la palabra de Dios en unos versículos y la expectativa es de que nosotros podamos llevar estos pensamientos con nosotros, llevarnos la palabra de Dios a lo que Dios tenga que hablarnos en este momento y que lo podamos llevar con nosotros el resto del día. Me alegro de estar con ustedes, me alegro de poder tener este privilegio de poder compartir este momento con ustedes. Y vamos a entrar a lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Una vez más estamos en Lucas capítulo 1, vamos a leer del 5 al 25 y siempre esperando, teniendo la expectativa de que Dios hable a nosotros directamente a la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer los versículos. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa, Elizabeth, también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos y intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: «No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor». «¿Cómo podré estar seguro de esto?», preguntó Zacarías al ángel. «Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada». «Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios», le contestó el ángel. «He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero, como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda». Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y le extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. «Esto», decía ella, «es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás». Las preguntas del día de hoy más bien son algunas cosas que deberíamos tener en mente. Es
Observe la respuesta del ángel a la pregunta de Zacarías. Enumere las formas en que afecta a nuestra vida la falta de fe. Creo que es algo muy importante lo que nos pide el libro el día de hoy, en ver en qué maneras afecta a nuestra vida la falta de fe. Vemos a Zacarías respondiendo con sus dudas, respondiendo con un cuestionamiento de la palabra del ángel, y como nos relata el libro, el ángel tiene ese discernimiento que esa pregunta está fundamentado en dudas en su corazón. Y como resultado, Zacarías pierde la oportunidad de compartir la gran noticia del pronto nacimiento de su hijo. Y sí, yo creo que habría de ser unos momentos muy frustrantes. Yo me recuerdo cuando me gradué de la secundaria y había aplicado a diferentes universidades, y cuando recibí noticia de que había recibido algunas becas para ir a la universidad, me alegré de tal manera que lo quería compartir con todos. Pero igual a Zacarías, no había nadie en ese momento con quien compartir. Y lo único que se me vino a la mente es salir afuera y empezar a hacer vueltagatos, porque no había nadie con quien compartir en ese momento. Pero imagínense poder tener una alegría, recibir noticias de tanta inmensidad, de tanta alegría más bien, y no poder compartir no solamente en un momento, sino que hasta que llegara el momento del nacimiento del hijo, que iba a poder hablar otra vez Zacarías. Yo me imagino que Zacarías pasó por muchos momentos de frustración. El punto del día de hoy es en qué manera nos afecta la falta de fe a nuestras vidas. Y creo que este tema está muy conectado a lo que estaba compartiendo el día de ayer en la prédica, en el servicio. Precisamente la falta de fe nos puede afectar nuestro caminar con Dios. Y aquí rápidamente se me vinieron algunas maneras en que la falta de fe nos afecta. Una de ellas es que la falta de fe nos permite o nos hace poner a Dios, quitarle lugar a Dios de ser un Dios soberano, un Dios poderoso, y lo baja a nuestro nivel, en vez de creer que Él tiene todo el control y que Él es soberano. Nos permite tener dudas de lo que Él realmente puede lograr hacer. Porque la situación es muy difícil, la situación es incierta, pero la falta de fe nos permite bajar el lugar, quitarle el lugar a Dios y ponerlo a nuestro nivel, que nosotros somos limitados, nosotros no cumplimos con nuestra palabra. En un momento decimos sí, en otro momento decimos no, pero la palabra de Dios nos dice que Dios no es así. Pero la falta de fe nos permite pensar de esa manera. Otra manera que nos afecta la falta de fe en nuestra vida es que nos limita la dependencia de Dios. Creo que una de las cosas que Dios trata de demostrarnos es que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Padre Celestial, y Él quiere protegernos, Él quiere proveer para nosotros lo que nosotros necesitamos. Pero por falta de fe nos permite
actuar en un sentido de autosuficiencia y le impedimos a Dios que Él pueda ser ese proveedor para nosotros. Tal vez en la manera que yo lo estoy pensando es que nos permite tomar decisiones de acuerdo a nuestra propia voluntad y no tomando en cuenta la voluntad de Dios. Nos hace hacer eso porque si no tenemos suficiente confianza en Dios, entonces ¿para qué vamos a entregarle todas las áreas de nuestra vida? Para poder hacer eso, en primer lugar, tenemos que tener confianza en Él para poder entonces hacerlo. Pero cuando nosotros tenemos esa falta de confianza, esa falta de fe, es muy fácil que nosotros, tal vez inconscientemente, estamos viviendo nuestra vida de una manera que demuestra que somos autosuficientes. Y en vez de depender de Dios, terminamos empujándolo a Él fuera de nuestra vida. La falta de fe también nos hace dudar de las promesas de Dios. ¿Será que Dios puede cumplir? ¿Será que Dios puede hacer? ¿Será que Dios puede transformar? ¿Por qué no lo ha hecho aún todavía? ¿Por qué aún todavía estamos esperando la respuesta de Dios? Miramos eso muy claramente en este ejemplo de Zacarías. Que cuántos años tuvo que esperar él para recibir una respuesta, y por tanto tiempo que tuvo que esperar, su corazón él seguía orando y pidiéndole a Dios, y seguía en la iglesia, seguía predicando, pero su corazón se había resignado a simplemente que Dios no iba a responder. Por eso se asustó tanto él, se sorprendió tanto de que el ángel estuviera ahí, y además de eso que él iba a tener un hijo. También la falta de fe en nuestras vidas nos afecta, que nos permite quedarnos en las áreas, en el lugar confortable, en vez de salir a luchar, en vez de salir y arriesgarnos para alcanzar la voluntad de Dios. Cuando nosotros llegamos a un momento en nuestras vidas donde estamos confortables, difícilmente vamos a querer salir de ahí, especialmente si nosotros no tenemos suficiente fe que Dios nos quiere llevar a algo más. Y yo creo que cada día que Dios nos da implica que Dios todavía tiene algo que hacer con nosotros. Pero en nuestra área de confortabilidad no estamos dependiendo de Dios, estamos confortables en lo que tenemos y no estamos buscando la voluntad de Dios. Mientras leía y analizaba y meditaba en lo que el autor nos presentaba el día de hoy, se me vino a la mente una historia que creo que es muy conocida, y es la historia de una persona que estaba viajando de Europa a Estados Unidos, y era en los tiempos donde ese viaje se hacía a través de barcos nada más, y el tiempo que se llevaba era de muchas semanas, de varios días. Y la historia cuenta que la persona guardó todo su dinero para poder comprar ese boleto para venir a Estados Unidos, para hacer el viaje. Y cuando tuvo el dinero suficiente para poder hacerlo, él compró su boleto, él preparó unas galletas, una cantidad de agua para llevarse en el viaje.
Obviamente él necesitaba que comer. Y cuando él se lleva todo eso y se sube al barco, presenta su boleto, lo dejan entrar y empieza su viaje en el barco para ir a la tierra prometida, a la tierra de oportunidades, para alcanzar el sueño americano. Y durante el tiempo que él estaba en ese viaje, recuérdense que eran días o semanas, era un largo tiempo. Pero estando él en el barco, él miraba que los meseros pasaban con grandes platos de comida. Y él solo tenía sus galletas, solo tenía su pan, su agua, y con eso era suficiente, porque él iba a llegar, estaba en ese viaje, y esas galletas y esa agua era suficiente para llevarlo a la meta. Pero llegó el momento donde el capitán del barco llegó con él, lo vio y le preguntaba por qué no comía, por qué no disfrutaba de la comida. Y el señor le contestó que no tenía suficiente dinero para comprar de esa comida. Y el capitán le pide su boleto y revisa el boleto y le enseña en el boleto donde decía que no es solamente el boleto para el viaje, sino que para toda la comida que él quisiera durante el viaje. Me imagino qué gran sorpresa se llevó ese señor. Ahora la pregunta, yo creo que esta historia se aplica muy claramente a lo que estamos hablando ahorita. La falta de fe puede afectar nuestra vida en muchas maneras, y en maneras que pueden determinar que llevan mucho riesgo, que nos pueden causar mucho riesgo a perder las bendiciones de Dios. Y se me viene a la mente también Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y tener esa falta de fe, esa falta de confianza en Dios, nos permite viajar, hacer el viaje con Dios sin realmente disfrutar del viaje en que Dios nos está llevando. Nos permite tomar el viaje y tal vez llegar al destino, pero con una pérdida tan inmensa, tan grande. ¿Cuánto yo me estoy imaginando a ese señor en el barco? Y si en el momento que él descubrió que él podía disfrutar de toda esa comida ya era al final del viaje, realmente no sé qué tipos de pensamiento habría de haber tenido ese señor. Llegó a su destino, pero pasó un viaje muy triste. Y la pregunta del día de hoy entonces es: ¿qué tipo de viaje estamos? ¿En qué tipo de viaje estamos nosotros? ¿Será que Dios nos está hablando en este momento para recordarnos, para enseñarnos el boleto que hemos comprado
que se nos ha dado, más bien dicho, a través de Jesucristo, para poder llegar a la tierra prometida, y nos está recordando que todo lo que Él tiene es nuestro. Yo creo que valdría la pena preguntarse en qué maneras lucha en confiar en Dios y por qué. ¿Por qué es una lucha confiar en Dios? ¿Será que en realidad estamos dispuestos a sujetarnos a la voluntad de Dios? Creo que valdría la pena tomarnos un momento para meditar en estas preguntas y que nos llevemos el día de hoy este llamado de parte de Dios de poner atención y mi esperanza, mi deseo es que decidamos no seguir caminando con Dios, no seguir viviendo sin esa fe que mueve montañas. Quisiera orar por ustedes. Mi deseo es que se vayan a su trabajo, que empiecen su día, sus quehaceres, tomando en cuenta a Jesucristo, tomando en cuenta que Dios está con ustedes. No importando qué tan triste o qué tan difícil sea la situación, Dios está con usted. En este momento, en ese lugar, Dios está con usted en ese día, en este día de victoria, en este día de alegría, o este día de dificultades, este día de tristeza. Dios está con usted. Y si Él está con usted, ¿cómo ha de responder ante este día? Señor Jesús, te doy toda la gloria, toda la honra, porque en primer lugar entiendo que tú gobiernas sobre todas las cosas, tú eres un Dios soberano. En segundo lugar, yo sé y entiendo que tú me amas, yo lo siento, yo lo he vivido, lo he experimentado. Señor, yo sé que tú deseas estar conmigo, que tú caminas conmigo, que tú estás conmigo. Y este día yo quiero rendir mi voluntad. Yo pido, yo deseo que tomemos esta actitud, que todos los que estén escuchando, que podamos tomar esta actitud de venir delante de ti para rendir nuestro corazón, nuestra voluntad, que haya menos de nosotros el día de hoy y que tu voluntad sobrepase nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros malos hábitos, y que a través de darte el control a ti, Señor, que nosotros podamos descansar en ti, saber que tú tienes el control en las situaciones buenas, en las situaciones malas, en las situaciones difíciles. Tú estás ahí. Tú estás con cada persona que escucha este video. Tú estás con cada persona, y yo sé que aunque tal vez no están escuchando este video en el mismo momento que estoy orando por ellos, mi oración, yo tengo la confianza que mi oración ha llegado a donde tú estás, y tú has escuchado mi oración para bendición de mis hermanos. Por eso yo oro, por eso yo declaro en tu nombre, Jesús, la vida de mis hermanos está en ti, está puesta en tus manos. La vida de mis hermanos está puesta en tus manos, y que cada uno de ellos recibe, siente, es fortalecido a través de la bendición tuya, a través de la fortaleza tuya que tú les concedes a cada uno de ellos.
Y que el día de hoy, el día que ellos vivan, Señor, Padre, que su fe pueda ser, que pueda aumentar a través de tomar esos pasos de fe, es creer en ti y poder hablar, poder actuar, poder tomar decisiones de acuerdo a esa fe que ellos tienen en ti. Señor, en tu nombre, Señor, pongo a cada uno de mis hermanos. Y yo sé, yo creo en ti, que al final del día ellos puedan decir que ha sido un día victorioso porque tú has estado con ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.